Fue muy lindo tiempo de alabanza, de pensar muchísimo en cómo está nuestro corazón en cuanto a no escuchar, abierto, sensible a la voz de Dios o no. En un tiempo donde hay tantas voces y donde muchas veces eh, nos gusta mucho escuchar las voces que vienen hacia lo que a nosotros nos gusta, ¿no? El horóscopo es una de las cosas donde nos dicen lo que queremos escuchar. Las redes sociales nos entrenan para lo que nosotros queremos. Nos van entrenando de poquitito aquellos que nos da like. Eso es lo que suma, eso es lo que quiero. Si me suma más seguidores, eso es lo que anhelo, ¿no? Todo va por ahí. Aún cómo se van entrenando las inteligencias artificiales, también van por ahí, ¿no? Se dice que se vuelven extremadamente aduladoras y generalmente te dicen lo que querés escuchar, las inteligencias artificiales. Hasta tal punto que dicen que están experimentando y son capaces de hacer lo que sea con tal de que vos las mantengas conectadas y activas. Te dicen lo que querés escuchar, básicamente. Pero a veces no es lo que necesitamos. A veces necesitamos escuchar verdades que sean incómodas, ¿no? La Biblia dice, fieles son las heridas del que ama, ¿no? Porque dice la verdad que te va a hacer bien, que te va a hacer crecer, que te va a hacer cambiar cuando vas por la dirección equivocada. Y cuando dejamos eso fuera, estamos en problemas en nuestra vida porque uno, sí, la famosa historia, ¿no? El rey está desnudo, nadie se lo dice, me hicieron creer una mentira, ¿no? De que había un traje que era invisible. Hay cosas que la vida a veces necesitamos escuchar la verdad acerca de nuestra vida. Tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios cada día, tenemos la oportunidad de escucharla acá cuando venimos a escuchar en la iglesia, porque Dios nos habla. Así que si viniste en esta mañana con ganas de escuchar que Dios te hable, viniste en buen lugar. Dios quiere hablarte. Viniste a la iglesia, viniste a una comunidad de fe donde te podés sentir seguro, donde no te van a decir todo lo que querés escuchar, pero sí vas a encontrar el apoyo en las cosas que necesitamos cambiar, crecer y, y sobre todo ser orientados hacia Dios, que es lo más importante que tenemos en la vida y es el que nos sostiene. Vamos a leer hoy de Hebreos 11, del 23 al 29. Hebreos 11, del 23 al 29. Este pasaje es muy conocido porque habla mucho de la fe y es un capítulo donde el autor menciona la palabra fe como 26 veces y menciona 18 personas que, que vivieron la fe y que hicieron proezas y pasaron a la historia por su fe y dejaron un legado. La palabra que suele usar para fe, el autor de este libro la escribe en griego, es la palabra pistis, que la idea de la palabra pistis no tiene que ver con una fe de, bueno, yo pensé algo y puse mi fe en eso, sino que la idea esta tiene que ver con algo que es seguro, algo que es fiel. Entonces vos cuando pones tu fe en eso que es fiel, que es seguro, eh, entonces no sos defraudado porque no estás poniendo la fe de manera ciega, la estás poniendo en algo objetivo, en algo que tiene su razón de ser, pero donde vos tenés que elegir si la vas a poner ahí a la fe o la vas a poner en otro lugar. Hebreos 11, del 23 al 29, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. ¿Sí? Oramos que Dios nos dé oídos abiertos, que nos ayude a entender este pasaje. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos venido a alabarte, a adorarte, porque creemos que eres Dios, que eres Rey, que eres Señor y que querés hablarnos en el día de hoy, querés decirnos cosas, querés que nuestra alma crezca, que te podamos conocer más y podamos encontrar en ti vida y vida eterna. Señor Jesús, gracias por esta palabra y Señor Jesús, ayúdanos a comprenderla, Señor. Sabemos que si tu Espíritu Santo no nos guía, si tu Espíritu Santo no está obrando en nuestros corazones, es difícil que comprendamos al 100% lo que estás queriendo decirnos. Así que háblanos, Señor, queremos conocerte más en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Muy interesante que tenemos acá a un Moisés que fue criado en el palacio de Faraón, ¿no? Milagrosamente, ahí llega él donde él, su destino de bebé tenía que ser que sea muerto, porque el rey había decidido, el faraón había decidido que eran muchos los judíos, estaban creciendo muchísimo, y entonces iba a correr peligro el poder del imperio, ¿no? Ellos los estaban usando como esclavos, pero si eran muchos, entonces tal vez se podían llegar a rebelar. Encima los veían que eran fuertes, trabajadores, que eran acá hay peligro. Entonces, si el faraón decidió qué hacer, bueno, todos los bebés varones mueren, las mujeres viven, los varones mueren. Y en medio de todo eso nace Moisés, ¿no? El tercer hijo de una familia, y los padres ven que es un hijo hermoso y se la juegan a esconderlo en medio de eso. ¿Qué decisiones, si te pones a pensar en el lugar de padres, cómo vivir esos tiempos así duros donde las cosas se definen entre la vida y la muerte, muy difíciles? Bueno, los papás de Moisés se la jugaron y lo escondieron. ¿Qué cosas habrán hecho para esconderlo y que no los descubran? Un bebé llora a la madrugada. Cuando vos no querés que llore, llora, te descubre, te delata, o decís, quiero que el bebé se porte, que duerma como un angelito, que no... No es así. Así que, ¿qué cosas inventaron los padres? ¿Qué cosas hicieron para que eso no pasara? O sea, hicieron esfuerzos enormes para que eso no ocurra. Bueno, pasaron 3 meses y ya se estaba volviendo insostenible. Entonces ellos inventan una treta, ¿no? Es decir, lo ponen en un canasto que hoy le llamamos Moisés. Ese canasto, no, en ese momento era simplemente canasto, lo pintaron con asfalto para que no se hunda en el agua y pusieron el bebé, el canasto, y la treta era cuando vieron que la hija de Faraón se iba a bañar al río Nilo y lo soltaron como para que de casualidad se lo encuentre la, la hija del Faraón, y se ve que realmente estaban muy convencidos, aunque era muy lindo, ¿no? Porque para que digan que la hija del Faraón lo agarre y diga, sí, yo lo quiero criar para mí, muchas cosas estuvieron pensando, ¿no? Pero también estaban confiando en que Dios iba a hacer un milagro en esas circunstancias. La hija del faraón lo ve y dice, qué hermoso bebé, que me lo trajo el Nilo, con toda la mística que ellos tenían de las cosas que el Nilo traía, y lo toma y lo decide criar para sí. Y mágicamente aparece ahí la hermana Miriam y dice, ¿quiere que le consiga una nodriza para el bebé? Ah, sí, qué buena idea. Bueno, yo conozco una, que curiosamente era Jocabet, la mamá del bebé, y entonces el bebé terminó siendo amamantado por su mamá hasta el tercer año,
y después quedó en el palacio del rey. Y mientras la mayoría del pueblo hebreo vivía bajo los látigos del trabajo esclavo, Moisés tiene la educación de un príncipe, vive en el palacio con todas las comodidades como un príncipe. Entonces, cuando miramos el texto, suena raro, ¿no? Y si mirar la comodidad, la riqueza, tener la vida resuelta, el futuro, de acuerdo a los lentes del día de hoy, resueltos, te enfermas, la mejor medicina, trabajo asegurado, nunca te va a faltar nada, todas las comodidades del imperio más grande de la época, que era el imperio egipcio, y él tenía toda la comodidad ahí, tesoros visibles, reales, tangibles, y si sos un príncipe. Y dice que él, siendo grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, y escogió los sufrimientos que tenía el pueblo hebreo, lo que eran sus raíces. Qué fuerte su identidad, qué fuerte, ¿no? Decir yo soy un hijo del pueblo de Israel, qué fuerte ese tiempo que él estuvo con su mamá que lo llevó a eso. Pero la Biblia no dice que fue eso lo que lo llevó a mirar el elegir ser parte del pueblo de Dios. En Hebreos dice que fue otra cosa. No fue la mamá, no fue la sangre. A veces pensamos que esas cosas son las que nos tiran, sino que dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Firme viendo al invisible. ¿Quién era el invisible? El invisible es Jesús. Él tenía la promesa de lo que ellos sabían, de que algún día iba a venir un Mesías, el cual Satanás lo iba a herir en el calcañar, en Génesis 3:15, pero que ese le iba a pisar la cabeza a la serpiente que era Satanás. Esa era la promesa. Él sabía que ese Mesías iba a sufrir para poder traer libertad y pisarle la cabeza a Satanás, que era el que estaba originando que todo el pueblo estaba en esclavitud. Y esa era la información que tenía. Y él tuvo esa fe. Él tuvo esa fe. Y esa fe es la que lo sostuvo. Esa fe fue la que despertó en Moisés el pensar que el sufrimiento de Cristo era mejor que el palacio, que la estabilidad, que la riqueza, que el poder, porque él tenía poder. Una fe muy grande, ¿no? Una fe. Por algo él está en este capítulo 11, en lo que se le llama el cuadro de honor de la fe, donde se mencionan esas 18 personas que se mencionan, son como los héroes de la fe. Son los que han hecho las cosas más extraordinarias en la historia por la fe hasta ese tiempo, ¿no? De ahí para acá tenemos nuestros propios héroes en la era cristiana. Pero hasta ahí, Moisés está en ese cuadro de honor no por casualidad. Él eligió dejarlo como día para ver al Mesías, porque entendía que las promesas del Mesías eran más grandes. Había una tierra prometida y había una ciudad prometida que era no únicamente la ciudad que iba a ser el día de mañana la tierra prometida de Israel, porque acuérdense que Moisés no entró a la tierra prometida de Israel. Él no llegó. A él se le permitió verla, pero no entrar. Pero ¿cuál era la promesa que él tenía cuando miraba al Mesías? La ciudad celestial, la eternidad. En Jesús estaban las promesas de la eternidad, de una vida donde Dios va a eliminar el pecado y donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, sino que la Biblia dice que ese lugar va a ser, no se nos dice todo ese lugar, pero en ese lugar dice que va a haber calles de oro y mar de cristal, y que no va a haber sol,
porque Jesús mismo va a ser el que alumbra en ese lugar. Él vio que eso era más valioso que la tierra prometida y que era más valioso que las riquezas presentes y la comodidad presente que él tenía. Una fe muy grande. Ahora, es decir, ¿cómo mi fe puede llegar a mirar las cosas que Moisés vio, ¿no? Y decir, es más importante eso que las comodidades presentes, que las riquezas presentes, que las bondades, ¿no? Yo creo que en muchas de las cosas que Moisés tenía en el palacio, algunas tal vez no eran tan cómodas como las que tenemos ahora. Aire acondicionado, calor, internet, comodidad de transporte, nos sentamos en un auto y nos vamos a cualquier lado, él tenía que sentarse en el caballo, transpirar. Las comodidades no eran tanto como las que tenemos nosotros hoy. Hoy tenemos, aunque no seamos ricos, muchas comodidades que tal vez se pueden palpar y verse hasta mejores que las que tenía él en el palacio, ¿no? Son reales y tangibles. Y nosotros podemos ir y correr tras de esas cosas y tenerlas, tal vez sin tanto esfuerzo. Algunos dicen, bueno, sí, hay otras comunidades que se pueden acceder con un poquito más de esfuerzo y más de dinero, y está mucho mejor todavía. Pero cuando miramos así, ¿y la fe de Moisés? ¿Cómo? ¿Qué es lo que puede llegar a alimentar en mí una fe como la de Moisés? De veo al invisible, ¿no? Dice Juan 1, que a Dios no lo vio nadie jamás, pero Jesús, el unigénito de Dios, Él nos lo dio a conocer. Ese Jesús. Ahora, ¿cómo conocemos a ese Jesús? Que es ese invisible que vio Moisés. Eh, en mi caso, yo antes de conocer y empezar una relación personal con Jesús, me acuerdo que yo de niño mi mamá me contaba historias de la Biblia. Eh, no lo hacía siempre, pero yo recuerdo 3 historias que ella me contó que despertaron algo en mí. Por ejemplo, me habló un día, mientras cocinaba a la mañana, de la historia de Sansón. Yo les conté en otros domingos, ¿no? Que yo supongo que eso, cuando mi mamá me contaba esa historia, yo tengo que haber tenido de 7 años para arriba. No lo puedo ubicar exactamente en qué año, pero yo salía corriendo a agarrar la Biblia y después ponerme a leer esa historia. Así que tengo que haber tenido de 7 para arriba para decir, bueno, agarro un libro, me pongo a leer. Eh, Antes no era muy bueno. Y me ponía a leer la historia de Sansón. ¿Vieron eso que tiene la lectura? Que agarras un libro y empezás a imaginarte los personajes del libro y empezás a imaginarte el contexto y cómo era el lugar. Por ejemplo, yo me leí la Ilíada y yo me imaginaba las batallas así bien épicas, ¿no? Así, no tanto como Troya, si vieron Troya, pero me imaginaba las imágenes, los escudos, las peleas, las luchas, porque la Ilíada es una guerra de más de 10 años y cuerpo a cuerpo, y historias, te compenetras con todo eso que pasa y vas creando las imágenes. Bueno, cuando yo leí la historia de Sansón también me creé las imágenes de cómo era Sansón, fuerte, que agarraba la quijada de un burro y con eso mató 1000 soldados. Ya se andaba a caballo de chiquito, la imagen de cómo era la quijada del burro la tenía bastante presente. Entonces despertó la fe y dice, ¿cómo ese tipo que era así porque le cortan el pelo termina ciego? ¿Cómo un tipo que así ciego puede destruir un templo donde hay 2000 personas adentro? Acá son, imagínate, ¿no? La construcción, somos 15, 20 dentro, pero él logra tirar abajo los pilares de un edificio que contiene 2000 personas. Entonces esas cosas te hacen pensar en un momento donde su fe vuelve a despertar, ¿qué pasó ahí? Historias como la de David, ¿no? Un adolescente de 16 años viendo a un grandote como Goliat, de 3 metros de altura, desafiar al pueblo y que nadie se le animaba a hacerle frente, y con mucha razón. Humanamente, si no crees que hay un Dios que es todopoderoso y puede hacer algo que va más allá del humano, ¿cuál es la probabilidad que un adolescente de 16 años con una piedra y una onda derribe a un grandote
de 3 metros de altura, soldado entrenado con una, con una lanza del tamaño de un rodillo de telar. ¿Cuál es la probabilidad que eso pase? Humanamente eso no es posible, pero le da una mística, si lo pensás tipo historia de fantasía, le da una mística enorme. Es decir, ¿qué es esa fe que él podía pronunciar palabras como yo voy a ti en el nombre del Dios viviente, a quien vos desafiaste, y él te va a entregar mis manos, y yo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza, cuando David ni siquiera tenía una espada? La espada que tuvo que utilizar fue la espada de Goliat, ¿no? Eh, Hay cosas historias que inspiran, ¿no? Cuando hay gente que vive la fe en forma práctica y vivida, inspira. La tercera historia que, por ejemplo, en mí despertó mucha fe fue la historia de Daniel. Daniel, y en ese momento yo todavía no tenía todo el cuadro de lo que significaba, ¿no? Daniel llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, seguramente tiene que haber sido también de una clase acomodada dentro de Israel, porque no, a los que llevaban al palacio de Nabucodonosor y les daban a estudiar la sabiduría del rey del imperio persa, elegían a los más cultos, elegían a los mejor preparados, y generalmente esos estaban dentro del liderazgo, ¿no? Dentro de los príncipes. Entonces Daniel no era alguien, no era un obrero campesino, sino que era alguien bien instruido para llegar a ese lugar, y él elige no contaminarse con la comida del rey. Él elige seguir siendo fiel a Dios, no tomar del vino del rey, no comer de la carne que generalmente eran cultos a los dioses, ¿no? Eran en honor a los dioses, sacrificaban los animales y lo comían como una celebración a eso. Y él elige no contaminarse, ¿no? Y él, mediante la oración, a él y a sus 4 amigos los llevó a salir vivos del horno de fuego. Dice, ¿cómo que alguien está dentro de un horno y no se quema? Yo como niño en el campo teníamos pollos y teníamos un horno bastante grande para calefaccionar. En esa época, ahora es todo a gas, pero en esa época era leña, y se calefaccionaba los pollos en invierno y con hornos a leña. Entonces le metíamos el horno más o menos de este alto, y poníamos hasta esta altura de troncos de leña, y el horno se ponía rojo como brasa. Entonces la idea mía es decir, che, fue calentado 7 veces más. En mi mente se fascinaba decir, ¿cómo que está calentado 7 veces más? Y las 4 personas, las 3 personas que caminaban en el horno y no pasó nada. O realmente Dios es sobrenatural y tiene poder sobre las peores circunstancias que le pueden pasar a una persona, una fe extrema, pero esos 3 amigos, no es que dijeron, nosotros estamos 100% seguros que Dios nos va a salvar. Dijo, Dios tiene poder para salvarnos, y si no nos salva, igualmente no vamos a adorar a tu estatua, ¿no? Porque a veces pensamos decir, lo hacemos por conveniencia, Dios tiene el poder de salvarnos, y entonces ya está, estoy salvado si creo en Jesús. No siempre es así, pero Dios honró su fe y sí lo salvó del horno de fuego. Después dijeron, bueno, no podemos ir contra la integridad, la honestidad de Daniel, vamos contra su fe, su práctica. Él oraba 3 veces por día. ¿Por qué oraba 3 veces por día? Porque tenía una relación con Dios. Él no tenía una religión que, bueno, yo necesito mostrar que hago estos ritos todos los días. Él tenía una relación donde dice, bueno, me prohíben orar, pero yo voy a ir a orar igual 3 veces por día, y no voy a esconderme en mi fe privada. No voy a cerrar la ventana. Si siempre oré con la ventana abierta, voy a seguir haciéndolo como lo hacía siempre. Porque si no es como cuando queremos guardar las apariencias. No me conviene que me vean, entonces trato de ocultar mi fe, trato de meterla dentro de las paredes de mi casa y la oculto. Él decide mostrar su fe y ora, y cuando la situación lo lleva a que termina condenado al foso de los leones no lo tocan.
Así que los leones estaban de ayuno, no querían, se volvieron vegetarianos, no querían comerlo a Daniel, o porque Daniel tenía una dieta de verduras, entonces no lo comamos. Pasa la noche y el rey Darío va a buscar a, a Daniel y se encuentra que Daniel estaba en perfectas condiciones. Lo saca Daniel y dice, y el rey que amaba a Daniel dice, bueno, ahora todos los que conspiraron contra Daniel van ustedes al foso de los leones. Los tiran a todos. Y dice la historia de que no llegaron al fondo de la fosa, que los leones ya los empezaron a despedazar. Porque ahora no había un ángel cerrándole la boca a los leones como con Daniel. Esas historias, en mi fe me dejaron como, wow, Dios es un Dios poderoso. Y otra cosa que inspiró mi fe de niño, recuerdo que las pocas veces que pude ir a la escuela bíblica, porque tenía mi mamá que estaba interesada en que yo vaya a la escuela bíblica y tenía mi papá que no. Entonces, algunas veces mi mamá lograba que yo fuera a la escuela bíblica y otras veces mi papá nos ponía a trabajar y el sábado era para trabajar. Entonces, no es que toda mi infancia fue de ir a la escuela bíblica, sino que fue un tire y afloje constante. Pero en las pocas veces que pude ir, algo que me marcó es que había uno de esos maestros que nos enseñó el progreso del peregrino de Juan Bunyan y hablaba, ¿no?, cómo el peregrino iba atravesando distintas circunstancias en la vida, en su peregrinaje hasta llegar hasta la ciudad celestial. Y una parte que me impactó muchísimo es cuando al peregrino lo visten con la armadura de la fe, ¿no? Y lo visten con la armadura de la fe y le muestran de que él necesita tener el escudo porque hay dardos de fuegos de Satanás que son dardos que te lastiman, que son mensajes hirientes para la vida de la persona. Y esa parte a mí me marcó. Pero yo todo esto todavía no había comenzado una relación personal con Dios. Simplemente estaba descubriendo que era la fe y Dios estaba obrando a través de eso para inspirar la fe que iba a venir después. Y les menciono esto porque, por ejemplo, la historia que comenzamos a leer, que es de Moisés, no es que él, cuando tenía 7 o 8 años, dijo, bueno, yo me voy a identificar con la fe de mi pueblo de Israel, sino que él tomó esa decisión cuando recién tenía 40 años. Ahí es donde comienza yo prefiero, mirando al Mesías que viene, poner mi fe en él, era a los 40 años. Y ahí él empieza un par de decisiones que lo llevan a, a marcar su confrontación con el rey. Y dice, este es mi pueblo, el pueblo de Israel, y en una ve a un egipcio maltratar a un hebreo con el látigo, y claro, él tenía entrenamiento militar, agarró y lo mató al egipcio. Pero cuando eso llegó a voces del faraón, el faraón vio que ahí había una revuelta en puerta y, y lo mandó a matar a, a Moisés. Y ahí Moisés dice que sin miedo al rey, eh, sin temer la ira del rey, él se identificó, que se mantuvo como firme viendo al invisible. Obviamente eso implicó huir 40 años al desierto y Dios le siguió hablando en el desierto y ahí es donde hubo un verdadero cambio en su fe, en su caminar con Dios. Pero hasta que llegamos a realmente tener un corazón abierto a Jesús y poner nuestra fe en Jesús, hay procesos, hay procesos. Eh, Seguramente, mientras te conté esto, estás pensando en cuáles son los procesos de fe que has vivido. Tal vez, no sé si hoy vos podés decir, yo tuve un encuentro personal con Jesús y le invité a que sea mi Señor y Salvador, como decimos los cristianos, o te consideras como que estás todavía en ese viaje, en esos 40 años de Moisés descubriendo cuál era su verdadera identidad. Pero en ese proceso seguramente vas a recordar distintos momentos donde tuviste momentos donde fuiste expuesto a la fe, donde Dios fue mostrándote, mira, yo puedo hacer esto. Yo te digo que es más importante esa ciudad celestial, es más importante la eternidad que los placeres y las cosas presentes, ¿no?
Y a los 13 años, yo con muchas de estas cosas en mente llego a una iglesia porque fui con amigos, no porque estaba buscando a Dios en ese momento, porque a pesar de todas esas voces que tenía acerca de la fe, yo decía, bueno, Dios es ese que es poderoso, que creó las cosas y todo lo que dicen, pero yo creo que no está interesado en mí, porque cuando me operaron a los 9 años de una hernia, me la pasé orando, 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 orando y rezando, y resulta ser de que me dormí con la anestesia, con la sensación de que Dios no me había escuchado. Entonces yo dije, bien, ese Dios está, es inspirador, pero no lo veo interesado en mí. No me respondió. Estoy acá, estoy vivo, salí bien de la operación, ¿sí? Pero yo después me di cuenta que en mi corazón yo tenía una expectativa diferente. No solamente que Él me haga, que me vaya bien en la oración, sino que Él dé una respuesta, que Él se manifieste en mi vida, que yo tenga una ida y vuelta con Él. Obviamente pasaron como 15 años después para que yo me dé cuenta de que en mi corazón tenía esa expectativa. Era una expectativa implícita, no era una expectativa consciente que yo tenía. Si hubiera sido consciente, tal vez me hubiera dicho, Dios, yo estaba esperando otra cosa, pero no se la dije a Dios porque no la sabía. Ahora, en esa reunión en la iglesia, yo me acuerdo que de repente estaba sentado con amigos porque era buena onda y vio que había gente que pasaba delante en la iglesia y ahí se me despertó, ¿qué está pasando acá? ¿De qué se trata esto en la reunión? Y estaba con 4 amigos y uno de ellos tratando de explicarme, porque tampoco todos, con 13 años, no todos tenían claro de qué se trataba la fe. Y uno de ellos, me acuerdo que sí lo tenía más claro, y me dijo, eso significa que ellos están poniendo su fe en Jesús, lo están invitando a su vida y le están dando testimonio público a la iglesia, por eso pasaban adelante. Y entonces en mi interior entró la lucha, ¿no? Si ese Jesús está disponible para mí hoy, está interesado en mí hoy, y me pasé 24 horas pensando en eso, y gracias a Dios, en esa serie de reuniones que se les llamaba reuniones evangelísticas, que yo como no iba casi nunca a la iglesia, no sabía que esas reuniones existían. No sé si ustedes conocían de que habían reuniones que se les llama evangelísticas, yo no. Eh, y entonces, en la siguiente reunión, en mi interior yo sí quiero recibir a Jesús, yo quiero poner mi fe en Él. Pero con 13 años me importaban mucho las apariencias, entonces, bueno, voy a esperar que alguien pase de la iglesia que reciba a Jesús y después yo paso detrás. No sé que digan que yo era el que estaba desesperado por conocer a Dios y tener una relación personal con Él. Y pasó alguien y pasé yo atrás. Y al mismo tiempo que yo iba pasando otra gente que estaban decidiendo responder a Jesús, invitando a Jesús a sus vidas. Y me pregunté muchas veces qué hubiese pasado si no pasaba nada, nadie antes, ¿no? Pero cuando yo llegué adelante encontré paz, encontré que había llegado a casa, que había llegado a esa ciudad que yo esperaba, donde hay tranquilidad, donde hay seguridad, donde está mi identidad segura, y experimenté lo que en realidad había estado experimentando cuando le pedía antes de la operación, que Dios se manifestara en mi vida. Eso pasó en ese momento. Y llegué a casa y empecé a crecer, y empecé a conocer, y Jesús se volvió mi mejor amigo en el siguiente tiempo, y empecé a descubrir promesas que me sostienen en la vida. Por ejemplo, Juan 10:11, y yo te animo a que pienses, porque si no has pensado nunca en que Dios tiene promesas para tu vida, que Dios quiere hacer cosas en tu vida, estas promesas te van a sostener, tenés que hacerlas tuyas. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor dio su vida en la cruz por mis pecados y resucitó el tercer día y venció la muerte. Y Él es el que me cuida, el pastor es el que lleva las ovejas al campo y les da alimento y les da agua. Y cuando llega la hora de descansar, las trae de nuevo, las pone en el corral para que estén a resguardo. Cuida de que el enemigo no venga a querer matarlas. Jesús es mi buen pastor, Él es el que me cuida. Efesios 2:8 dice
Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Por gracia. Él es el Dios de gracia. Gracia, charis en griego, es un regalo que no se puede pagar. Es un regalo que no te mereces. Por eso no usa la misma palabra que regalo, sino que usa otra palabra exclusiva, ¿no? Que es algo que no puedes pagar, algo que no te mereces. Y dicho con otras palabras, es cuando Dios hace por vos lo que vos no podés hacer por vos mismo. Si lo pudieras hacer por vos mismo, entonces ya no sería gracia, ya es algo que vos haces por vos mismo. Pero Dios hace por mí cosas que yo no puedo hacer. Entonces Él es mi Dios de gracia. Isaías 53:5, Isaías 53 es la profecía que el pueblo de Israel recibió acerca de quién iba a ser el Mesías, y que muchas veces los líderes judíos le ocultaron este capítulo al pueblo de Israel. Entonces ellos estaban esperando un líder político, un líder militar, y no estaban esperando a este Mesías que se relata en este capítulo. Y en el verso, en el 53:5, vamos a leerlo desde el 4, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados, ¿no? Él recibió el castigo por nosotros. Él es el que nos sanó, ¿no? Él es nuestro sanador, porque en esa cruz Él llevó todos nuestros pecados y el castigo. Él fue molido, Él pasó la aflicción por mí, ¿sí? Y 1 Tesalonicenses 5:24 dice que fiel es el que me llama, el que me llamó, el cual también lo hará. Dios, que te llamó a una relación personal con Él, que te llamó a que pongas tu fe en Él, Él también va a hacer todo lo que falte, ¿no? Provisión, sanación, ayuda, ¿no? Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y dice que Él proveerá en el 19 todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Él es nuestro proveedor, ¿no? Estamos en el caminar de la vida cansados, trabajados, dice que los que están cansados y cargados, vengan a mí y yo les daré descanso. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Si empezaste, pusiste tu fe en Él, y empezaste una relación, quedaste unido a Él por un yugo. No sé si conocen las historias de los yugos, en la época que se araba con bueyes, se usaban dos bueyes generalmente, y se los unía con un yugo. Y generalmente se usaba el buey experimentado y un buey nuevo. Y unidos con el yugo, el buey nuevo generalmente solía tener mucha fuerza, pero no tenía orientación, y era rebelde y quería agarrar para cualquier lado. Y el buey experimentado ya sabía hacia dónde tenía que ser hecha la fuerza. Entonces se los ponía juntos y se hinchaban juntos. Y el nuevo, a veces no era el que hacía la fuerza efectiva de hinchar, simplemente estaba aprendiendo del otro buey. Y Jesús dice: pongan mi yugo sobre ustedes, porque fácil es mi carga. Porque Jesús está diciendo: yo soy ese buey ya manso, ese buey ya fuerte, que voy a cinchar junto a vos y voy a llevar la carga pesada. Y yo te voy a dar descanso. Porque eso que es duro la vida, eso que duele, y Jesús, que vivió con nosotros y se identificó con todas las cosas que nosotros pasamos, Él conoce todos nuestros dolores, Él pasó nuestras tentaciones, Él pasó nuestras cargas, y entonces Él promete llevar nuestras cargas. Él promete ser ese buey fuerte. Esas son promesas que me sostienen. Entonces, cuando vuelvo al texto de Hebreos 11,
porque se mantuvo firme como viendo al invisible, su gracia, su pastorado sobre mi vida, el que Él me sane, el que Él me provea, el saber que Él lleva mis cargas, me hace pasar lo que me toque pasar en la vida, aunque sea difícil, como mirando al invisible, mirando a ese que nunca lo vi, pero ese Jesús está dentro mío desde que lo invité a entrar en mi vida. Entonces, cuando pensamos en decir, bueno, ¿por qué vamos a la palabra de Dios? Porque encontramos esas promesas de su palabra que me recuerdan en qué momentos Él me va a sostener y de qué manera, que me van a alimentar la fe para que no importa lo que nos pase en la vida, hacerlo frente, como mirando al invisible, a ese que no vemos, a ese Jesús, esa promesa lo hace real, me lo trae a mí, me lo trae a mi experiencia y me sostiene. No sé si en esta mañana vos estás, mientras te digo esto, estás pensando en promesas que Dios te dio y que te sostienen y que están ahí. En este momento yo lo vi a Dios hacer esto. Vos te está quedando la pregunta. Yo quiero conocer esas promesas. Me está pasando esto y no le veo ni una relación con lo que Dios dice. Y porque no conozco ninguna promesa que esté orientada ahí. Bueno, a lo mejor es momento de empezar a buscarlas y conocerlas. Conocer a ese Jesús que tiene esas promesas para lo que a mí me pasa, que Él me va a sostener. Te puedo asegurar que esas promesas están acá, están en su palabra. Si no las conociste, o a lo mejor, me encantó el ejemplo que dijiste, Lilian, hoy, a veces nuestro corazón está duro y pasamos por una palabra 50 veces, 100 veces, y cuando decimos, bueno, hay que quitar en el corazón la dureza, de repente hay una promesa que, che, yo la había leído y la había escuchado tantas veces y nunca dejé que esa palabra de Dios se hiciera carne en mí. Y cuando quitamos eso, dejamos de lado el orgullo, de repente se nos revela, ¿no? Se nos revela a nosotros. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús está ahí disponible. Es decir, esa verdad es aplicable para los que no conocieron nunca a Jesús y es aplicable para la iglesia. Jesús se la dijo esta palabra a la iglesia de la Odisea. Estaban ahí como tibios, que voy, que vengo, y Jesús le dice, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Así que yo te animo a que oremos en esta mañana. A lo mejor escuchaste de promesas de Dios que en esta mañana te están despertando fe y si yo quiero afirmarme más en esa fe, quiero conocer a Jesús en mi vida, o tal vez estés con la pregunta, Señor, yo hoy quiero empezar a saber de qué se trata, quiero ser un buscador, hay promesas, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Oramos. Señor Jesús, muchas gracias por tus promesas para con nosotros. Señor, vos nos prometés gracia, vos nos prometés perdón de pecados, sanidad, Señor, en el corazón, nos prometés que nos darás paz, paz en la mente y en el corazón, no como el mundo la da, y lo hiciste con mi vida, Señor. Señor Jesús, vos prometés llamarnos tus hijos, Señor, y prometés aligerar nuestras cargas, Señor Jesús, si ponemos sobre nosotros nuestro yugo. Señor, que los hermanos, Señor, que en esta mañana estén en búsqueda, Señor Jesús, guíalos en su búsqueda, sosténlos, Señor Jesús, con tu fidelidad, como lo hiciste conmigo, y aquellos en los que en ese caminar de conocerte y buscarte, Señor, en esta mañana están listos para decirte, Señor Jesús, yo te quiero recibir en mi corazón, Señor, que en esta mañana puedan decirte, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y quiero que esas promesas se hagan reales para mi vida porque me está pasando montones de problemas. Estoy cansado, necesito sanidad. Señor Jesús, que esas promesas se hagan reales, Señor, en la vida de mis hermanos. Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, porque vos prometés estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Muchas gracias porque tú eres ese invisible que no vemos, pero a través de tu Espíritu Santo te haces real en nosotros. Y nos sostenés, y nos hablás, y haces tantas cosas, Señor, para que nos podamos acercar a ti. Gracias, Señor, porque nos has movilizado en esta mañana a alabarte, a adorarte, a pensar, y has quitado durezas de nuestro corazón para ver tu palabra, Señor. Señor, te damos toda la gloria, Señor Jesús, y te pedimos que tu cuidado, que tu protección, Señor, sobre nuestras vidas esté en esta semana. Señor Jesús, y no te canses de hablarnos, queremos escuchar, queremos escuchar. Te pedimos por tu misericordia cuando estamos duros y estamos tan metidos en nuestros problemas y nuestros intereses que no queremos escuchar. Pedimos que nos perdones, que nos laves y ablandes nuestro corazón. Señor Jesús, gracias por esa gracia tan grande, Señor, porque haces todo esto, Señor, sin que lo merezcamos, Señor. Señor Jesús, en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Que tengan una excelente semana.